Bezalel trabajará con Oholiab y con todos los hombres hábiles, a quienes Jehová ha dado sabiduría y entendimiento para saber hacer todo el trabajo relacionado con el servicio santo, tal como Jehová ha mandado. Entonces Moisés llamó a Bezalel, a Oholiab y a todos los hombres hábiles a quienes Jehová les había puesto sabiduría en el corazón, a todos los que se sintieron motivados por su corazón a ofrecerse para hacer el trabajo. Y Moisés les dio a ellos toda la contribución que los israelitas habían llevado para el trabajo relacionado con el servicio santo. Pero los israelitas les seguían llevando ofrendas voluntarias cada mañana. Después de empezar la obra santa, todos los trabajadores hábiles empezaron a ir uno tras otro, a decirle a Moisés: la gente está trayendo mucho más de lo necesario para el trabajo que Jehová ha mandado hacer. De modo que Moisés ordenó que se anunciara por todo el campamento lo siguiente: hombres y mujeres, dejen de traer materiales para la contribución santa. Así fue como se le impidió al pueblo seguir llevando cosas. Había suficientes materiales para el trabajo que se iba a hacer. De hecho, había más que suficientes. Entonces, todos los trabajadores hábiles hicieron el tabernáculo con 10 telas de tienda de lino fino retorcido, hilo azul, lana púrpura e hilo rojo escarlata. Él las hizo con querubines bordados. Cada tela medía 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Todas las telas medían lo mismo. Entonces unió 5 telas y por separado unió las otras 5. Después hizo presillas de hilo azul en el borde de la primera serie de telas donde se juntaría con la segunda serie. Hizo lo mismo en el borde de la tela que está al extremo de la segunda serie, allí donde se juntaría con la primera serie. Hizo 50 presillas en el borde de una serie y 50 presillas en el extremo de la otra serie, donde ambas series se juntarían. Las hizo de manera que quedaran unas frente a otras. Por último, hizo 50 broches de oro y con ellos unió las dos series de telas, de modo que el tabernáculo formó una unidad. Luego hizo telas de pelo de cabra para la tienda que cubre el tabernáculo. Hizo 11 telas de tienda. Cada tela medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 11 telas medían lo mismo. Entonces unió 5 telas y por separado unió las otras 6 telas. Después hizo 50 presillas en el borde de la primera serie, en la tela del extremo que se juntaba con la otra serie. Además hizo 50 presillas en el borde de la otra serie, en la tela que se juntaba con la primera serie. Hizo 50 broches de cobre para unir las dos series de telas y así formar una unidad. También hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y otra cubierta de pieles de foca para ponérsela encima. Entonces hizo los armazones rectangulares del tabernáculo. Eran de madera de acacia e iban colocados de pie. Cada armazón medía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho, y cada armazón tenía 2 espigas, unidas la una a la otra. Así es como él hizo todos los armazones del tabernáculo. De modo que hizo los armazones para el lado sur del tabernáculo, 20 armazones orientados hacia el sur. También hizo 40 bases de plata para ponerlas debajo de los 20 armazones. Debajo de un armazón habría 2 bases donde se encajarían sus 2 espigas, y debajo de los demás armazones también habría 2 bases donde se encajarían sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo
en el lado norte hizo 20 armazones. También les hizo 40 bases de plata. Debajo de un armazón habría 2 bases. Y debajo de los demás armazones también habría 2 bases. Para la parte de atrás del tabernáculo, que estaba orientada hacia el oeste, hizo 6 armazones. Además, hizo 2 armazones que cumplían la función de esquinas en la parte de atrás del tabernáculo. Esos armazones tenían 2 piezas que empezaban abajo y terminaban uniéndose en la parte de arriba, donde estaba el primer anillo. Esto fue lo que hizo con los 2 armazones de las esquinas, de modo que había 8 armazones con sus 16 bases de plata. Debajo de cada armazón había 2 bases. También hizo barras de madera de acacia, 5 para unir los armazones de un lado del tabernáculo, 5 para unir los armazones del otro lado del tabernáculo y 5 para unir los armazones del lado oeste del tabernáculo, es decir, la parte de atrás. Hizo que la barra central quedara a media altura de los armazones y pasara de un extremo al otro. Y revistió de oro los armazones y les hizo anillos de oro por los que pasaban las barras. También revistió de oro las barras. Hizo una cortina de hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. La hizo con querubines bordados. Entonces hizo para ella 4 columnas de acacia y las revistió de oro. También hizo ganchos de oro y 4 bases de plata fundida para las columnas. Luego, para la entrada de la tienda hizo una cortina entretejiendo hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Además hizo 5 columnas y sus ganchos. Revistió de oro sus partes superiores y sus abrazaderas, pero sus 5 bases eran de cobre. Después Bezalel hizo el arca de madera de acacia. Medía 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Él la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo 4 anillos de oro fundido para ponerlos encima de sus cuatro patas. 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. A continuación hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro. También pasó las varas por los anillos que estaban a los lados del arca para poder transportarla. Además hizo la cubierta de oro puro. Medía 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. También hizo 2 querubines de oro labrado a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Un querubín quedó en un extremo y el otro querubín quedó en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de la cubierta. Los 2 querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba cubriendo la cubierta. Estaban uno frente al otro y con sus caras mirando hacia la cubierta. Luego él hizo la mesa de madera de acacia. Medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Después la revistió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. También le puso alrededor una franja de 1 palmo menor de ancho y un borde de oro alrededor de toda la franja. Además le hizo 4 anillos de oro fundido y los colocó en las 4 esquinas donde estaban fijadas las 4 patas. Los anillos estaban cerca de la franja y servían para meter por ellos las varas con que se transportaría la mesa.
Entonces él hizo las varas para transportar la mesa con madera de acacia y las revistió de oro. Luego hizo con oro puro los utensilios que iban sobre la mesa, los platos y las copas, así como los tazones y las jarras para derramar las ofrendas líquidas. Después hizo el candelabro de oro puro. Era una sola pieza labrada a martillo. Tenía una base, un eje central, copas, globos y flores. Del eje central del candelabro salían 6 brazos, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. En un lado cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro, con globos y flores alternados, y en el otro lado cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro, con globos y flores alternados. Así eran los 6 brazos que salían del eje central del candelabro, y el eje central del candelabro tenía 4 copas en forma de flor de almendro, con globos y flores alternados. Había un globo debajo del primer par de brazos que salía del eje central, otro globo debajo del segundo para otro globo debajo del segundo par de brazos y otro globo debajo del tercer par de brazos. Así eran los 6 brazos que salían del eje central del candelabro. Los globos, los brazos y todo el candelabro eran una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Después él hizo de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus braserillos. Usó un talento de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. También hizo el altar del incienso de madera de acacia. Era cuadrado y medía 1 codo de largo y 1 codo de ancho, y tenía una altura de 2 codos. El altar y sus cuernos formaban una sola pieza. Entonces él revistió de oro puro la parte de arriba, los lados y los cuernos. Además, le hizo un borde de oro alrededor. Debajo del borde, en 2 lados opuestos, le puso 2 anillos de oro para meter por ellos las varas con que se transportaría. Después hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Hizo además el aceite santo de la unción y el incienso aromático puro. Eran mezclas bien preparadas. Además, hizo el altar de la ofrenda quemada con madera de acacia. Era cuadrado y medía 5 codos, 5 codos de largo y 5 codos de ancho, y tenía una altura de 3 codos. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. El altar y los cuernos formaban una sola pieza. A continuación, revistió de cobre el altar. Después hizo todos los utensilios del altar, los baldes, las palas, los tazones, los tenedores y los braserillos. Hizo todos los utensilios de cobre. Además, hizo una rejilla para el altar, una red de cobre. La metió dentro del altar y la colocó a media altura por debajo del borde. También hizo 4 anillos de metal fundido para las 4 esquinas y los colocó a la altura de la rejilla de cobre a fin de meter las varas. Después hizo las varas con madera de acacia y las revistió de cobre. Entonces metió las varas por los anillos fijados a los lados del altar para poder transportarlo. El altar era como una caja hueca y estaba hecho de tablones. Luego hizo la fuente de cobre con su base de cobre. Para eso usó los espejos de las mujeres que servían de manera organizada a la entrada de la tienda de reunión. Entonces hizo el patio para el lado sur del patio, orientado hacia el sur. Hizo cortinas de lino fino retorcido que se extendían a lo largo de 100 codos. Había 20 columnas y 20 bases hechas de cobre.
Los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. En el lado norte también había cortinas que se extendían a lo largo de 100 codos. Sus 20 columnas y 20 bases eran de cobre, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. Pero en el lado oeste las cortinas se extendían a lo largo de 50 codos. Había 10 columnas y 10 bases, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. El lado este, orientado hacia donde amanece, medía 50 codos de ancho. Tenía 15 codos de cortinas a un lado de la entrada del patio, con 3 columnas y 3 bases. Y al otro lado de la entrada del patio había cortinas que se extendían a lo largo de 15 codos, con 3 columnas y 3 bases. Todas las cortinas que había alrededor del patio eran de lino fino retorcido. Las bases para las columnas eran de cobre, sus ganchos y sus abrazaderas eran de plata, y sus partes superiores estaban revestidas de plata. Había abrazaderas de plata para todas las columnas del patio. La cortina de la entrada del patio estaba tejida con hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Medía 20 codos de largo y 5 codos de alto. Tenía la misma altura que las cortinas del patio. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de cobre. Sus ganchos y sus abrazaderas eran de plata. Sus partes superiores estaban revestidas de plata. Todas las estacas del tabernáculo y de alrededor del patio eran de cobre. Este es el inventario de los materiales usados para hacer el tabernáculo del testimonio. Moisés mandó hacer este inventario y los levitas cumplieron con esta responsabilidad, dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Con él estaba Oholiab, hijo de Ahiasamac, de la tribu de Dan. Él era artesano, bordador y tejedor de hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino. La cantidad de oro que se usó para la obra del lugar santo fue la misma cantidad de oro que se presentó como ofrenda mecida, 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo oficial del lugar santo. Y la cantidad de plata que llevaron los hombres del pueblo registrados en el censo fue de 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Cada hombre de 20 años de edad o más que estaba registrado en el censo llevó medio ciclo, según el ciclo oficial del lugar santo. Fueron 603.550 hombres en total. Se fundieron los 100 talentos de plata para hacer las bases del lugar santo y las bases de la cortina de separación. Se usaron 100 talentos para hacer 100 bases, o sea, un talento por cada base. Con los 1775 ciclos, él hizo ganchos para las columnas, revistió las partes superiores de las columnas y las unió. La cantidad de cobre que se ofreció fue de 70 talentos y 2400 ciclos. Con todo esto, él hizo las bases de la entrada de la tienda de reunión, el altar de cobre y su rejilla de cobre, todos los utensilios del altar, las bases que había alrededor del patio, las bases de la entrada del patio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas que había alrededor del patio. Con el hilo azul,
la lana púrpura y el hilo rojo escarlata, ellos hicieron prendas de vestir finamente tejidas para servir en el lugar santo. También hicieron las prendas de vestir santas para Aarón, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Él hizo el efod con oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Hicieron láminas finas de oro a golpe de martillo. Luego él las cortó formando hilos para entretejerlos con el hilo azul, la lana púrpura, el hilo rojo escarlata y el hilo fino, y así se bordó el efod. Le hicieron 2 piezas que iban unidas a los hombros y unían sus 2 extremos superiores, y el cinturón tejido que estaba unido al efod y lo mantenía sujeto en su sitio, estaba hecho con los mismos materiales: oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces pusieron las piedras de onís en monturas de oro y grabaron en las piedras los nombres de los hijos de Israel como se grabaría un sello. Después él las colocó sobre las piezas de los hombros del efod como recordatorio para los hijos de Israel, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Y luego hizo el pectoral. Se bordó igual que el efod con oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Al doblarse, el pectoral formaba un cuadrado que medía 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Le pusieron 4 filas de piedras. En la primera fila había rubí, topacio y esmeralda. En la segunda fila había turquesa, zafiro y jaspe. En la tercera fila había piedra leshem, ágata y amatista. Y en la cuarta fila había crisólito, onís y jade. Todas las piedras tenían monturas de oro. Las piedras llevaban los nombres de los 12 hijos de Israel. Cada nombre representaba a una de las 12 tribus y estaba grabado como un sello. Luego hicieron cadenillas trenzadas para el pectoral, eran como cordones de oro puro. Entonces hicieron 2 monturas de oro y los anillos de oro y fijaron los 2 anillos de las 2 esquinas del pectoral. Después pasaron los 2 cordones de oro por los 2 anillos de las esquinas del pectoral. A continuación pasaron las 2 puntas de los 2 cordones por las 2 monturas y las fijaron a las piezas de los hombros en la parte delantera del efod. Después hicieron 2 anillos de oro y los colocaron en las 2 esquinas del borde interior del pectoral que toca el efod. Además, hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte frontal del efod, más abajo de las 2 piezas de los hombros, cerca de donde se sujeta el efod, encima del cinturón tejido. Finalmente unieron los anillos del pectoral a los anillos del efod con un cordón azul para mantener el pectoral fijo sobre el efod, encima del cinturón tejido, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Él también hizo la túnica sin mangas del efod, toda de hilo azul, tejida por un tejedor. La abertura de la túnica sin mangas quedaba en el centro, como la abertura de una coraza. Alrededor tenía un borde para que no se rasgara. Luego, en el dobladillo de la túnica sin mangas, hicieron granadas de hilo azul retorcido con lana púrpura e hilo rojo escarlata. Además, hicieron campanillas de oro puro y las pusieron entre las granadas en todo el dobladillo de la túnica sin mangas, una campanilla entre granada y granada. Alternaron una campanilla, una granada, una campanilla, una granada, y así en todo el dobladillo de la túnica sin mangas que se usaba para realizar el servicio, tal como Jehová le había mandado a Moisés. También hicieron las túnicas de lino fino, tejidas por un tejedor, para Aarón y para sus hijos.
el turbante especial de lino fino, los turbantes de lino fino para los hijos de Aarón, los calzoncillos de lino fino retorcido y la banda tejida con lino fino retorcido, hilo azul, lana púrpura e hilo rojo escarlata, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Finalmente hicieron la placa brillante de oro puro, la santa señal de dedicación, y tal como se grabaría un sello, le pusieron esta inscripción: la santidad le pertenece a Jehová. Entonces le pusieron un cordón de hilo azul para colocarla en el turbante, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Por fin se terminó de hacer todo lo relacionado con el tabernáculo, es decir, con la tienda de reunión. Los israelitas hicieron todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Lo hicieron tal como él había dicho. Entonces le llevaron el tabernáculo a Moisés, la tienda y todo su equipo, los broches, los armazones, las barras, las columnas y las bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de foca y la cortina de separación, el arca del testimonio con sus varas y su cubierta, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, sus lámparas, la fila de lámparas, todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de cobre con su rejilla de cobre, sus varas y todos sus utensilios, así como la fuente con su base, las cortinas del patio con sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del patio, las cuerdas, las estacas y todos los utensilios para el servicio que se haría en el tabernáculo, en la tienda de reunión, las prendas de vestir finamente tejidas para servir en el santuario, las prendas de vestir santas para el sacerdote Aarón y las prendas de vestir de sus hijos para servir de sacerdotes. Los israelitas hicieron todo el trabajo tal como Jehová le había mandado a Moisés. Cuando Moisés examinó su trabajo, vio que ellos lo habían hecho tal como Jehová había mandado, y Moisés los bendijo. Entonces Jehová le dijo a Moisés: el primer día del primer mes montarás el tabernáculo, es decir, la tienda de reunión. Tienes que meter el arca del testimonio allí y ocultarla detrás de la cortina. También debes meter la mesa, acomodar las cosas que debe llevar encima, meter el candelabro y encender sus lámparas. Luego tienes que poner el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocar la cortina para la entrada del tabernáculo en su lugar. Debes poner el altar de la ofrenda quemada ante la entrada del tabernáculo, o sea, de la tienda de reunión, y tienes que poner la fuente entre la tienda de reunión y el altar y llenarla de agua. Después debes montar el patio alrededor y colgar la cortina para la entrada del patio. Luego tienes que ungir el tabernáculo y todo lo que hay en él con el aceite de la unción, y debes santificar el tabernáculo y todos sus utensilios a fin de que llegue a ser algo santo. También tienes que ungir el altar de la ofrenda quemada y todos sus utensilios, y debes santificar el altar para que llegue a ser un altar santísimo. Además, tienes que ungir la fuente con su base y santificarla. Entonces debes hacer que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y debes lavarlos con agua. Tienes que poner a Aarón las prendas, tienes que ponerle a Aarón las prendas de vestir santas,
ungirlo y santificarlo, y él llegará a ser mi sacerdote. Después debes hacer que sus hijos se acerquen y debes ponerles túnicas. Tienes que ungirlos tal como habrás ungido a su padre para que sean mis sacerdotes, y esa unción servirá para que el sacerdocio sea de ellos de forma permanente, generación tras generación. Moisés hizo todo lo que Jehová le había mandado, lo hizo tal como él había dicho. El primer día del primer mes del segundo año se montó el tabernáculo. Al montar el tabernáculo, Moisés colocó las bases y puso los armazones encima. Metió en su sitio las barras y levantó las columnas. Extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó encima la cubierta de la tienda, tal como Jehová le había mandado. Entonces tomó las tablas del testimonio y las guardó en el arca. Entonces le puso las varas al arca y le colocó la cubierta. También metió el arca en el tabernáculo. Puso la cortina de separación en su lugar, y así el arca del testimonio quedó oculta, tal como Jehová le había mandado. A continuación colocó la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, al otro lado de la cortina, y acomodó en ella las pilas de panes delante de Jehová, tal como Jehová le había mandado. Metió el candelabro en la tienda de reunión y lo puso enfrente de la mesa, en el lado sur del tabernáculo. También encendió las lámparas delante de Jehová, tal como Jehová había mandado. Después colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante de la cortina para quemar el incienso aromático en él, tal como Jehová le había mandado. Entonces puso en el lugar la cortina para la entrada del tabernáculo. También colocó el altar de la ofrenda quemada ante la entrada del tabernáculo, o sea, de la tienda de reunión, para presentar la ofrenda quemada y la ofrenda de grano sobre él, tal como Jehová le había mandado. Entonces puso la fuente entre la tienda de reunión y el altar, y la llenó de agua que serviría para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies en ella, siempre que entraban en la tienda de reunión y se acercaban al altar. Se lavaban tal como Jehová le había mandado a Moisés. Por último, montó el patio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del patio. Por fin Moisés terminó la obra. Entonces la nube empezó a cubrir la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés